Alrededor de las 4 de la tarde en 4 puntos distintos cercanos a la vía férrea que une la estación del Escorial con la de Villalba. La zona, que era de difícil acceso, necesitó de 15 medios terrestres y 6 medios aéreos para calmar las llamas. Por su parte, el tráfico de las líneas C10 y C8 tuvieron que cortarse y establecerse un plan de movilización por carretera para los viajeros. Y normalidad también en la estación de Chamartín tras el caos de ayer por una incidencia que provocó retrasos en la alta velocidad. Una incidencia en un pantógrafo de Chamartín fue lo que desató varios retrasos. Además, el AVE entre Madrid y Alicante y otros servicios de conexión como con Murcia provocaron que cientos de pasajeros se quedaran parados durante horas en la estación. A esto se sumó también la incidencia en el tren de Havana entre Madrid y Valladolid y otro entre Vinaros y Gijón. Y nos vamos con música. ¿Qué nos traes, Yanire? Pues hoy vamos con una de Carla Bruni. La reconocida artista italo-francesa llega al Festival Veranos de la Villa para interpretar en directo sus canciones más míticas. Tendrá lugar el 28 de julio en el patio central del Centro Cultural Conde Duque a las 10 de la noche. Sigue. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. ¿Sabes qué pasa? María Martínez Bascuñán, buenos días. Que Buenos días. Por ir a regularte los auriculares a ti, me he fastidiado yo los míos. Lo siento, estoy estropeando todo el programa. Buenos días. Ahora y acabamos de empezar. Ay, en fin, María Martínez Bascuñán va a ser alguien con quien compartamos el análisis de esta mañana junto a Carlos Sánchez. Hola, Carlos, buenos días. Accidentado comienzo, buenos días. Menos mal que tú estás aquí, sin dar un ruido. E Ignasi Guardán. Hola, Ignasi, buenos días. Buenos días. En fin, los muy problemas. agitados. Bueno, claro, porque es que dice que no se escuchaba bien, pero ha esperado a decirlo justo al momento en que empezaba el abierto. Bueno, ya me estás echando la bronca. La antes de magia, empezar. no, que va. La magia de la radio. Oye, que decíamos esta mañana a las 8:23 de julio, ha pasado un año ya. Un año desde de aquellas exclamación elecciones. Sí. de Ángels. Bueno, eso fue un poquito antes, Sí, eso fue en mayo. 54 días antes. Exacto, cuando conocimos para ser la más convocatoria. exacto. Sí, la verdad que un año, pero parece que ha pasado un siglo, ¿no? Sí, Que han pasado tantas cosas en lo que se llama... Un siglo no sé, pero la de elecciones que han pasado... Una velocidad absoluta a la política española. Bueno, y lo que va a pasar hoy es que este aniversario coincidirá con el día de cierre de temporada en el Congreso de los Diputados, con eso que algunos llaman superpleno, otros pleno escoba, en fin, la cosa es que será un pleno muy largo en el que van algunos de los asuntos que quedan todavía por discutir o que por certificar, por ejemplo, ese acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Poder Judicial. Parece que no va a prosperar la tramitación de la reforma de la ley de extranjería, y algo de lo que se va a hablar también, aunque no esté en el orden del día, es esa decisión del juez Peinado de acudir a la Moncloa el martes que viene a tomar declaración al presidente del Gobierno. Pedro Jiménez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nos dabas ya a las 8 algún detalle, Pedro. Es una decisión inédita del juez. Sí, el juez mantiene abierta una causa contra Begoña Gómez por sus actividades profesionales desde el pasado mes de abril. 5 acusaciones populares de ultraderecha acusan a la mujer del presidente del Gobierno de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Fiscalía no acusa. La Audiencia de Madrid redujo las pesquisas a 2 contratos adjudicados al empresario y profesor del máster que dirige Gómez, Carlos Barrabés, que se investigan ya en la Fiscalía Europea. La Guardia Civil no ve delito, pero ahora Juan Carlos Peinado da un salto y apunta al delito de tráfico de influencias en cadena y mete en la causa al presidente del Gobierno, que tendrá que declarar como testigo este martes. Dice el juez que esta diligencia que ha pedido Vox es conveniente, útil y pertinente, y trata de justificar lo injustificable para realizarla en persona, que no le interroga por razón del cargo, a pesar de que cuando estableció por qué investigaba a Begoña Gómez dijo que lo hacía por todos los aspectos que contenía la denuncia inicial desde que Pedro Sánchez era presidente del Gobierno. La Fiscalía anuncia recurso, pero no es suspensivo. Para evitar la declaración, el presidente del Gobierno tendría que alegar causa de fuerza mayor que obligara a aplazarla, o el juez tendría que admitir los recursos que ya han anunciado que interpondrán fiscal y abogado de Begoña Gómez. Eso es, por tanto, de momento se mantiene, y si nada cambia, mucho tendrían que cambiar las cosas, como apunta Pedro, para que el martes que viene no se produzca esa toma de declaración con vídeo. El juez acudirá a la Moncloa, además con un equipo de vídeo, para grabar al presidente del Gobierno. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Hay algunas cosas particulares, digamos, de esta decisión que estamos subrayando desde ayer. Por ejemplo, que ocurra en fase de instrucción, Campos, y que luego, como decía Pedro, no le llama a declarar por razón de su cargo. Sin embargo, lo que se investiga es un presunto delito de tráfico de influencias, para lo cual es fundamental recordar que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. Claro, no hay precedentes de esta situación en fase de instrucción. Los altos cargos a los que se lo permite la ley siempre han declarado por escrito. Así lo hicieron Aguirre, Cifuentes o los ministros Bolaños, Robles y Marlaska. La única vez que un presidente del Gobierno declaró presencialmente como testigo fue ya en la fase de juicio oral, cuando la ley exige contradicción e inmediatez por tratarse de la última fase de un procedimiento antes de sentencia. Es lo que pasó con Rajoy en el juicio de la Gürtel, pero nunca en instrucción. Jueces, tanto progresistas como conservadores, consultados por la SER, califican de asombrosa y vergonzosa la actuación del juez Peinado porque obvia que un testigo está exento de declarar si, como es el caso, el investigado es su cónyuge. Las mismas fuentes critican que Peinado retuerce la ley de enjuiciamiento criminal porque los presidentes del Gobierno pueden declarar por escrito en instrucción y solo puede tomárseles declaración presencialmente por hechos que no fueran conocidos por razón de su cargo. Y aquí se da una contradicción. Como decías, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, si Peinado está investigando un delito de tráfico de influencias, está claro que persigue la influencia que hubiera podido cometerse en Consejo de Ministros y Sánchez habría tenido conocimiento de la misma por razón de su cargo, por lo que tampoco podría aplicarse esta excepción para poder tomar declaración presencial al presidente del Gobierno. Peinado ha dispuesto que los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid instalen el lunes próximo en Moncloa el sistema de grabación para el día siguiente acudir con las 5 acusaciones ultraderechistas, el fiscal y el abogado de Begoña Gómez para practicar el interrogatorio. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá, pero como el juez, de forma insólita, ha anunciado su citación por providencia, esta no puede ser recurrida en apelación directa a la Audiencia Provincial, sino en reforma al propio juez Peinado, que puede dilatar los tiempos de respuesta y elevar su negativa a la Audiencia sin tiempo de que ésta pueda ordenar la paralización de la diligencia. Manuel Cancio es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Señor Cancio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Como tenemos algunas dudas desde el punto de vista judicial, le queríamos preguntar esta mañana para precisamente salir de ellas o resolver algunas. ¿Usted qué razones jurídicas ve en esta decisión que, como ahora nos contaba Campos, es una decisión que no tiene precedentes? Bueno, desde luego que no tiene precedentes. En principio no debería ser nada malo que, aunque alguien sea presidente del Gobierno, pues tenga que intervenir en el marco de la ley en un proceso judicial, por supuesto. Ya conocen ustedes el dicho que el hombre más poderoso, la mujer más poderosa, no es el presidente del Gobierno, no es el rey, no es el jefe del Estado, sino el juez de instrucción. Dicho esto, yo no le puedo resolver ninguna duda porque no conozco plenamente la causa, pero yo no entiendo nada de lo que está sucediendo. Llevamos más de 3 meses. Se supone que estamos hablando de un delito del artículo 429 de tráfico de influencias, con lo cual tendríamos que saber cómo, por el hecho de ser la esposa del presidente del Gobierno, esta persona investigada ha presionado a alguna de las personas que han adjudicado alguno de los contratos que permite la Audiencia Provincial investigar, porque el resto ya ha dicho que es, por así decirlo, bazofia ultraderechista, ¿no? Entonces, siendo esto así, hay que hablar, a saber a quién presionó Begoña Gómez. Entonces, que se cita al presidente del Gobierno carece obviamente de todo sentido por lo que ustedes han estado diciendo antes. No voy a enseñarle yo a este señor cómo se instruye una causa, pero si estás investigando un tráfico de influencias, la Guardia Civil te ha dicho en varias ocasiones que ahí no hay nada, tienes que hablar con las personas que se supone que han sido presionadas y esas personas no han declarado todavía. Eso es muy sorprendente. El presidente del Gobierno no tiene por qué declarar porque es el esposo de la investigada. Y luego lo que estaban diciendo antes, o sea, que de esto ha tenido conocimiento en su dormitorio, que esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea presidente del Gobierno, en un delito de tráfico de influencias. ¿En serio? Con tal de poder tener la imagen de entrar en la Moncloa. ¿En serio que esto no tiene nada que ver con el cargo del presidente del Gobierno? Tiene que ver con Pedro Sánchez Castejón. Esto es broma, esto no es serio. Y yo creo que lo ve cualquiera. Porque en ese interrogatorio, entonces, el juez no puede hacer ninguna pregunta de la que se colija que la está haciendo porque Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, ¿no?
Bueno, en el interrogatorio tendría que hablarse de lo que él ha conocido sin que tenga ningún papel en ese conocimiento el hecho que él sea el presidente del gobierno. Sí, le tendría que preguntar, pues no sé por qué, porque estamos preguntando, estamos citando alrededor de lo que es el núcleo. Cualquier instructor que quisiera que su causa salga adelante, que tenga futuro, si tiene 2 informes como los de la Unidad Central Operativa, pues lo que va a intentar es fortificar los indicios, para lo cual tienes que hablar con aquellas personas que han intervenido en la comisión del delito. Entonces, no entiendo a qué viene esto ahora. Desde el punto de vista de la lógica procesal, de proteger la instrucción, de clarificar los indicios, es contraproducente, como es obvio. Si la ley dispensa, en este caso al presidente del gobierno, de tener que declarar contra su mujer, porque es su mujer, jurídicamente entonces, ¿qué puede cambiar, y más en la fase de instrucción, de una declaración en la que él está amparado por la ley en no querer declarar para no perjudicar los intereses de la defensa de su esposa? Bueno, eso es una opción que tiene el familiar. No es que no puedas declarar, sino que tienes derecho a negarte a declarar. Entonces, pues dependerá, la declaración se va a producir y entonces, pues Sánchez podrá optar o por decir yo no quiero hablar porque la investigada es mi mujer, está en su perfecto derecho, o puede haber otras razones que le lleven, políticas y de índole personal, a decir aquí no hay nada, no tengo nada que ocultar y por supuesto que voy a declarar. No se sabe muy bien. Aquí lo interesante es qué es lo que le van a preguntar. Para que nosotros entendamos cómo puede ser ese interrogatorio o el margen que tiene el juez, si hay una denuncia que quienes presentaron la denuncia admitieron que podía incluir información falsa. Y hay 2 informes de la Guardia Civil que no ven indicios de presiones, de vinculaciones con esas adjudicaciones. ¿El juez en virtud de qué puede hacer esas preguntas? ¿De sus sospechas de la denuncia? Eso es. Dice, bueno, yo creo que aquí hay indicios suficientes para un tráfico de influencias y entonces puedo preguntar a todas las personas que puedan tener conocimiento de esto. ¿Pero cómo llega el juez a esa conclusión si hay informes periciales que lo desmienten? Pues no lo sé. A lo mejor habla con seres supernaturales que ni usted ni yo conocemos. Porque, de verdad, yo confío en la prensa en este país. Y hay intereses. Entonces, me gustaría que se hubiera visto algo. Alguien llamó por teléfono a alguien. O sea, eso apunta con esto de el tráfico de influencias en cadena. Ese alguien no ha comparecido, ningún periodista en España, ningún medio lo ha sacado. Entonces, pues no sé de qué le va a preguntar. Le va a preguntar, ¿usted influyó en no sé quién para que su señora la contratara en la Complutense? O alguna cosa por el estilo. O sea, no es esa persona a la que uno va y le pregunta, como es obvio. Primero, porque puede negarse a declarar. Y segundo, porque tienes que tener algo con lo que confrontarlo, y yo no lo he visto en las noticias que ha habido. No sé por qué le va a preguntar. Algo de lo que le podría preguntar, le planteo, señor Cancio, son esas reuniones que ha dicho el señor Barrabés que tuvo con Begoña Gómez en la Moncloa, también el rector de la Complutense, en las que ha declarado que en algunas de ellas estuvo o participó de alguna manera o estuvo allí Pedro Sánchez. Por eso le podría preguntar el juez, aunque le preguntaría en calidad de presidente del gobierno. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno en la Moncloa no ha recibido un amigo, sino un empresario que tiene relación con otras administraciones, como sabemos. Entonces, efectivamente, no creo que le estén preguntando por su círculo íntimo. Es que hay una contradicción insalvable. Como es obvio, sea por razones espurias o sea por razones justificadas, al menos en la mente del magistrado, está claro que a Pedro Sánchez se le interroga porque es el presidente del gobierno. Entonces, no dejarle declarar por escrito, como se ha hecho siempre, como dispone la ley de enjuiciamiento criminal, y decir que no, que llama a Pedro Sánchez Castejón el ciudadano, pues es que no tiene ningún sentido. Ese es el problema. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la investigación, de ninguna clase. ¿Cuánto puede durar esta investigación, esta instrucción? Bueno, esto está en manos del propio magistrado instructor y de la audiencia provincial. Estoy seguro de la defensa, y creo que la Fiscalía también ha recurrido a todas estas actuaciones, digamos, sorprendentes o erráticas, podrían llamarse, y entonces esto está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección que corresponda. Pero es decir, la ley no pone un límite. No, lo que ocurre es que ha citado al presidente del gobierno por providencia.
en vez de explicar en un auto, que es recurrible directamente ante la audiencia, cuáles son las razones para que vaya a declarar. Pero esto es un acto procesal. Las defensas recurren y después la audiencia provincial tendrá que decir si esta citación tenía sentido o no lo tenía. Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros. Hasta luego. Las 8:44, 7:44 en Canarias. Una pausa y lo comentamos a la vuelta. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Y con Carlos Sánchez, María Martínez Bascuñán e Ignasi Guardans, con los que vamos a analizar ahora la decisión de ayer del juez Peinado, después también de estas explicaciones que nos daba el profesor Manuel Cancio, que sepáis que están ahí Pedro y Miguel Ángel Campos, que siguen para dar asistencia en carretera por si en algún momento los necesitamos de la tertulia. Ignasi, si te parece, empiezo contigo, después de, creo que ha sido bastante claro el profesor Cancio, con su análisis, al menos así lo ve él, después de la decisión que tomó ayer el juez Peinado. Sí, no, es que ha sido tan claro el marco jurídico aberrante. Además estaba leyendo que incluso el juez se ha equivocado incluso con los artículos que cita. O sea, es todo una aberración. Se ha publicado hoy El Español. Sí. Es aberrante, o sea, que lo explica muy bien. Los puntos claros de la aberración están ahí. O sea, citar como testigo a alguien por lo que haya conocido fuera de su actividad como presidente del gobierno en una investigación en la que estás investigándola precisamente por ser esposa del presidente del gobierno, porque es que si no habría ni empezado este proceso, no tiene ningún sentido. Pretender además citar al esposo sabiendo que el esposo no tiene por qué, el cónyuge no tiene por qué declarar en contra y por tanto difícilmente lo hará. O sea que yo imagino que la Moncloa
Y imagino que la Moncloa pues tendrá una estrategia muy clara en la que abortará, perdona la expresión, este tema bastante en seco, y le quitará la parte de gloria. Yo además, si fuera el responsable de Moncloa, digo por dar ideas aquí en antena, pues haría entrar a toda esta gente por la puerta de la cocina. Quiero decir, en final Moncloa es muy grande, tiene distintas puertas, esto es un acto de servicio, y además, como si ni siquiera le va a entrevistar como presidente del gobierno, pues que le reciba en una esquinita, o sea, nada de escaleras bonitas, ni de cámaras, ni de nada, ¿no? Todo eso lo pueden hacer en Moncloa, y yo es lo que sugiero que hagan, porque todo esto es fundamentalmente un juego de imagen del juez, de imagen de las acusaciones y de ir montando ruido, porque en sustancia, como bien ha explicado el catedrático que has entrevistado, en sustancia no le va a aportar nada. Si de verdad quisiera aclarar lo que ha ocurrido aquí, lo que estaría haciendo es llamar a las personas que supuestamente han sido influenciadas, y no las ha llamado. Y por tanto está claro que esto, yo no le puedo llamar prevaricador porque no se puede, y menos en antena, pero sí es evidente que no está haciendo su trabajo como debería hacer un juez instructor, porque no está buscando la verdad, está buscando ruido, está evidentemente buscando ruido, y en ese sentido pues lo que imagino es que Moncloa no se apuntarán a eso, y creo que esto tiene un recorrido muy limitado y hay que tener la cabeza fría. La cabeza fría incluye decirle a Bolaños que no es su papel estar hablando demasiado, eso también te lo digo sobre la marcha. O sea, que yo creo que hay mucha gente que puede defender la situación. Pachi López como portavoz del PSOE sí, creo que está haciendo un papel muy correcto, pero a mí me gustaría ver menos a Bolaños, lo digo sinceramente, es el ministro de Justicia, y su tono tiene que ser otro, y no me gusta, o sea que dejando muy claro el abuso y la aberración de lo que veo que está viniendo del juez instructor, yo creo que Bolaños debería retirarse a sus palacios de verano, y hablar más pues de la importancia de la justicia, etcétera, y no ser el ariete que es, porque eso no ayuda a nada. Carlos. Sí, comparto este último punto que dice ahora Guardans. Yo creo que el ministro de Justicia tiene que ser mucho más prudente. Es decir, frente a la imprudencia del juez instructor, yo creo que el ministro de Justicia tiene que mantenerse más al margen, y yo creo que el Partido Socialista tiene suficientes dirigentes pues para plantear su oposición política y jurídica al asunto. Yo en esto... Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de Bolaños, ¿qué es exactamente lo que dijo ayer el ministro de Justicia? Es tan evidente que nadie disimula nada, que ni Vox, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni las organizaciones ultraderechistas disimulan. Es lo que es, una persecución política despiadada. Y lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista pues que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y que hay gobierno progresista para muchos años. Claro, él señala a PP, Vox y demás, pero claro, es la respuesta que da el ministro de Justicia a una decisión judicial. Sí, así es. Conviene aclarar que el ministro de Justicia no es, digamos, un garante jurisdiccional, no tiene ningún poder sobre los jueces, sino que es el Consejo del Poder Judicial y, por supuesto, los propios jueces los que deciden sus actos libremente. El ministro de Justicia, digamos, es el envoltorio político, por entendernos, pero no tiene ninguna influencia directa sobre los jueces. Creo que conviene aclararlo, porque muchas veces la gente piensa que el ministro de Justicia es el que manda sobre los jueces, y no es así. Yo me quedo con lo que decía el catedrático Cancio cuando decía no entiendo nada. Es decir, y es difícil entenderlo porque yo creo que en un sistema judicial tan garantista como es el español, donde se respetan con mucha precisión y con mucho detalle, y yo creo que es una buena noticia para todos, la presunción de inocencia, es importante que los ciudadanos puedan defenderse, y para poderse defender tiene que saber exactamente qué motivación tiene el juez para haber iniciado un procedimiento judicial. Y es que en este caso, claro, providencias, autos tan escuetos en los que no hay ningún tipo de información, te deja simplemente al albur de lo que decida el juez en cualquier momento. Uno no puede tener ninguna estrategia defensiva en un procedimiento judicial cuando el juez no dice de qué se le está acusando. Esas causas generales son propias de la Inquisición, es decir, donde realmente se consideraba que por el hecho de ser ciudadano, en ese momento no había ciudadanos, pero por el hecho de ser persona, pues ya eras culpable. Y entonces habría un procedimiento de causa general hasta que encontraban algo en ese procedimiento. Yo creo que ahí el juez se equivoca absolutamente, y desgraciadamente yo creo que esto nos puede llevar a repensar todo el procedimiento judicial en España, que creo que es del siglo XIX y no del siglo XXI. Creo que ese enormes poderes que tienen los jueces, creo que habría que matizarlo, porque puedes encontrar estos jueces estrella de los que este país ha tenido tanto ya. Mariam. Bueno, yo establecería una jerarquía de problemas, ¿no? Y el primero, al hilo de lo que se ha comentado ya,
El primer problema que a mí me preocupa como ciudadana también es la degradación del Poder Judicial. Y además dentro de un marco internacional en el que estamos viendo también las decisiones que está tomando la Corte Suprema en Estados Unidos. Yo creo que todo en este caso es chusco, desde la consistencia jurídica hasta la clara intencionalidad de un desgaste político, etcétera. A partir de ahí, teniendo esto yo creo que más o menos claro, es verdad que es un problema la sobreactuación del ministro Bolaños. Es un problema también las declaraciones de Feijóo, en general la línea que está siguiendo el Partido Popular, pidiendo la dimisión del presidente Sánchez. Yo creo que si realmente Feijóo quiere ser el presidente del gobierno y quiere mostrarnos que es la alternativa de gobierno, ya es hora de que empiece a hablar como tal, ya es hora de que empiece a tener un perfil institucional y que nos podamos tomar en serio lo que dice. Y luego el otro problema que yo veo, que no es estableciendo esa jerarquía de la que hablaba anteriormente, tiene que ver con lo que puede o no puede hacer una primera dama. Yo creo que este es un debate que no se nos puede hurtar tampoco, es decir, o cónyuge varón, ¿no? Porque dentro de poco tendremos probablemente un cónyuge varón al que le será a lo mejor más difícil tener un perfil bajo, ¿no? Por ser varón cuando tengamos una presidenta del gobierno. Yo creo que es hora también de que hablemos de esto, ¿no? Claramente hay una apariencia de incorrección. Begoña Gómez no escribe cartas de apoyo a empresas en licitaciones de fondos públicos y esto es poco ético y estético. Yo creo que tenemos un problema desde ese punto de vista porque falta un sistema eficaz para tratar los conflictos de intereses de los familiares y de los cónyuges políticos. Entonces, mientras que carezcamos de este sistema, desde un enfoque, si se quiere, de ética pública, estos asuntos se van a acabar dirimiendo o bien en la arena política o bien en los tribunales en lugar de por vía de un proceso más discreto, que es donde correspondería. Y yo creo que este debate es interesante y también lo tenemos que tener. Claro, vas a darlo sin ningún tipo de problema, pero como tú decías, en la jerarquización de problemas lo que ocurre es que se mezclan todos los debates. Exacto. Y parece que pronunciarte en un debate ya te sitúa inmediatamente en un, no quiero decir trinchera, pero prácticamente así. Porque estamos rehenes de los marcos, ¿no? Por un lado hay un marco que nos dice... No puedes sospechar, no puedo pedir explicaciones sobre este asunto porque tal parece que estoy posicionándome, ¿no? En un bloque, porque todo está definido, esto en dos bloques, en los que al final... Y claro, y efectivamente llegamos hasta situaciones, como ahora nos comentaban Pedro y Campos, que no tienen precedentes, como es esta decisión judicial, en la que va escalando el nivel de cosas que vamos viendo y vamos olvidando otros debates. A mí me gusta mucho ese comentario de Marian sobre Feijóo, ¿no? Porque nada de todo esto tendría la entidad que tiene si el Partido Popular estuviera actuando con un mínimo de decencia, no digo ya de responsabilidad, sino de decencia, de saber que ellos han estado en Moncloa, que previsiblemente estarán en Moncloa otra vez, que saben lo que es un juez que vaya por su cuenta sin respetar nada y que su papel tendría que ser defender la institución. Y ellos son perfectamente conscientes de que esto no tiene nada que ver con la justicia, que efectivamente puede haber un tema ético en el que podrían estar hincando el diente muchísimo más. En algún momento, pues Borja Samper sí ha dejado caer, porque yo creo que él es consciente de que esto jurídicamente penalmente no hay ninguna parte, ¿no? Pero la parte ética sí, la parte ética es legítima, que se plantee en algunos aspectos. La ética, la estética, lo decía el portavoz del PNV el otro día, todo eso plantearlo ahí, pero en cambio separarse, distanciarse de la actuación del juez. Y Feijóo no ha hecho eso, ¿no? Feijóo no ha hecho eso, hoy ha soltado en un corte que he escuchado, pues va a hablar de corrupción ante el juez. Todo es un tono agrio, es un tono trumpiano, es un tono visceral, es un tono miserable el que está utilizando Feijóo. Y eso es muy, muy poco responsable y alguien le tiene que decir a Feijóo que no solo está haciendo daño a Sánchez, está haciendo daño a la presidencia del gobierno y a la justicia, porque al hacer ese tono, al usar ese tono, lo que daña son las instituciones. Por la parte política, Carlos, que sé que tienes la palabra, voy contigo, pero sí. Espérame, porque mira, está aquí Íñigo y hay que saludar a Íñigo. Hola, Íñigo.
Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. En una hora empieza en el Congreso el último pleno de la temporada antes de las vacaciones de los diputados. El asunto que va a sobrevolar hoy todo el debate político es esa decisión que estamos comentando en el abierto del juez Peinado de ir la semana que viene a la Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo en el caso que investiga la actividad profesional de su mujer, Gillian. El Partido Popular pide la dimisión de Pedro Sánchez. El Gobierno todavía no ha esclarecido cuál será hoy la estrategia del presidente del Gobierno cuando se espera que los populares hagan alguna alusión a este asunto en el Congreso. Lo que está en la agenda de momento es, entre otras cosas, la votación de la reforma del Poder Judicial que pactaron PP y PSOE y la reforma de la Ley de Extranjería que a esta hora ya sabemos que no se va a aprobar. En el Congreso está David Junquera. Buenos días. Buenos días. No tiene pinta, ¿no? Teniendo en cuenta ese no del Partido Popular y el previsible no de Junts, el PSOE da ya por caída esa reforma de la Ley de Extranjería, pero no la va a retirar del orden del día porque quiere que Feijóo quede retratado cuando pulse el botón. Es lo que dicen, pero a la vez socialistas y populares irán de la mano para votar las medidas que desembocarán en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dando esas dos cosas por cerradas, la incertidumbre planea sobre la prolongación del decreto anticrisis, el escudo social que incluye el IVA cero del aceite y la cesta básica, las rebajas en el transporte público o las ayudas en el pago de la factura de la luz, depende de la decisión que tome Podemos. Los morados no están por la labor de la retirada paulatina del bono eléctrico para familias vulnerables y amenazan con votar en contra de la prórroga de todas las medidas si no se retira lo que ellos califican de recorte. Será un pleno largo de negociaciones abiertas hasta el último instante, las respuestas a partir de las 10 dentro de una hora. Y acaba de abrir la bolsa española, pendientes de su respuesta a los resultados récord que ha presentado esta misma mañana el Banco Sabadell. Ganó 791 millones entre enero y junio de este año, un 40% más que en 2023. La entidad quería demostrar hoy a sus accionistas que es rentable para que rechacen la OPA del BBVA. ¿Cuál está siendo la respuesta de la bolsa? Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La bolsa está hasta ahora aplaudiendo esos resultados. Cuanto más sube el Sabadell, más difícil y más caro es que lo compre el BBVA. Bueno, pues el Sabadell está subiendo un 1,3% nada más abrir después de presentar beneficios récord, un 40% más ha ganado la entidad, 791 millones y un dividendo extraordinario, anuncia a sus accionistas, intenta seducirles para que no vendan con 2.900 millones de euros en dividendos. A esta hora el Sabadell sube un 1,3% y se encarece la operación para un BBVA que ahora está plano. Del exterior, hoy vuelve Joe Biden a la Casa Blanca después de su aislamiento por coronavirus y pasado mañana se reúne con Benjamin Netanyahu, con el primer ministro de Israel ya en Estados Unidos. Altos cargos de la administración Biden creen que esta visita oficial puede facilitar las negociaciones con Hamás y con Israel para pactar una tregua en la Franja de Gaza este verano. Y en los deportes duro, el último partido de preparación de la selección de básquet antes de los Juegos Olímpicos. El combinado de Sergio Escariolo, que desde las 8:30 juega ese último choque antes de viajar a París, a donde esta tarde viajan gran parte de los deportistas que participan en la primera semana de competición. El choque de los españoles es en el Wizzing Center, amistoso con Puerto Rico como rival. Ese partido que tiene un protagonista es Rudy Fernández, que va a jugar su último choque como profesional en la pista madrileña que bien conoce. Además, pendientes del mercado de fichajes en fútbol, hoy con varios partidos amistosos. Juegan el Celta y el Sporting, el Sevilla ante el Sporting de Portugal en Faro, Las Palmas en Marbella ante Al Sadd y el Valladolid en Segovia.
José Luis Sastre. En el análisis este martes, Carlos Sánchez, Marian Martínez Bascuñán e Ignasi Guardans. Y como quiera que la tertulia, a partir de la decisión del juez Peinado de tomar declaración en la Moncloa a Pedro Sánchez, nos iba derivando ya a los efectos y las estrategias políticas, vamos a saludar a Guillermo Lerma y a Mariela Rubio. Guille, Mariela, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Para que, qué coordinados, caramba, qué sincronización en la sección de Nacional. Para que nos vayáis contando, Guille, empiezo contigo, lo que apuntábamos ya en la mesa a partir de esas declaraciones que antes hemos escuchado del ministro de Justicia, la estrategia tanto del Gobierno como del Partido Socialista, donde dicen algunas de las cosas que no dicen en el Gobierno, ¿no? Sí, hablan en el PSOE de persecución política despiadada, de cacería, de montaje. En esos términos hablan en el partido de la decisión adoptada ayer por el instructor del caso. Tanto Ferraz como la Moncloa han elevado en las últimas horas el tono contra Juan Carlos Peinado, aunque en ningún caso ni Patxi López ni el ministro Bolaños lo mencionaban expresamente. Hay voces que en privado en el partido le acusan directamente de prevaricar. En público nadie va tan lejos. Las dos partes de la coalición señalan al magistrado como una pieza fundamental de la estrategia orquestada por la derecha y la ultraderecha para desgastar políticamente al jefe del Ejecutivo. Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas. En mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Hay indignación, incredulidad en el PSOE y en Sumar por la línea que consideran que ha cruzado el juez con la citación a Sánchez. Por ahora, la Moncloa, eso sí, no desvela cuál será la estrategia con la que el presidente del Gobierno afrontará esa declaración del próximo martes. Se aferran en el Gobierno a los recursos que puedan interponer tanto la Fiscalía como la defensa de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. Y lo que hace el PP, Mariela, remitirse a la posición que tuvo el PSOE cuando declaró como testigo Mariano Rajoy en un juicio, no en una fase de instrucción, que es la diferencia fundamental con este episodio, y pide la dimisión Feijóo de Pedro Sánchez. Así es, se aferraba ayer Feijóo a que Sánchez pidió en su momento la dimisión de Rajoy cuando fue citado a declarar por el caso Gürtel, y así el líder popular pedía al presidente que se aplique su receta. Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad, y es algo a lo que no está acostumbrado. Palabras de Feijóo ante los suyos en la Junta Directiva Nacional. El PP, ya sabéis, Sastre, no llamará a Begoña Gómez al Senado, sí lo hará con Sánchez, pero no tiene prisa por hacerlo. Los populares buscan exprimir al máximo el caso, buscan la estrategia de la gota china, porque con independencia de cuál sea el recorrido penal de este caso, el PP sostiene que este asunto es política y éticamente censurable y que, aseguran, está desgastando a Pedro Sánchez. Así lo hacía ayer Borja Semper. Mire, el procedimiento judicial que sea el que los jueces, y en este caso un juez, dictamine, y quienes están convocados y llamados a declarar ante un juez que lo hagan. Aquí el problema más allá de lo judicial es el ético y el estético, y todo lo que estamos viendo causa un profundo
una profunda tristeza, sobre todo en aquellos que creemos en la política limpia. En Génova dicen que llamarán a Pedro Sánchez al Senado cuando todas las cartas de este caso estén sobre la mesa. No te desconectes, Mariela, porque quiero hablar contigo del giro o consolidación del discurso sobre inmigración de Alberto Núñez Feijóo. Vuelvo contigo enseguida, pero por completar, Carlos, la parte política que estábamos hablando antes de las 9 a partir de este discurso del Partido Popular. Quería comentar que el populismo, como todo el mundo sabe, tiene muchas facetas. Es decir, una parte de la responsabilidad de los líderes políticos que piensan a corto plazo y no a medio y largo plazo, que lo que interesa a los ciudadanos en general. El populismo también se manifiesta en dar soluciones sencillas a temas muy complejos, y sobre todo es las dosis de demagogia que incorpora el populismo. Pero hay un populismo más de baja intensidad que tiene que ver con el oportunismo. El oportunismo forma parte de la tradición de todos los políticos. Los políticos y en general la sociedad somos oportunistas y nos aprovechamos, incluso en el fútbol, es donde se ve más el concepto ese de oportunismo. Claro, y uno, escuchando las declaraciones del señor Feijóo, uno se pregunta, si quiere que el señor Sánchez sea el del 17, también esperemos que del 17 sea el Partido Popular. Es decir, a partir de ahí, ¿por qué no pidió la dimisión del presidente Rajoy cuando tuvo que declarar el Partido Popular? Porque claro, apuntarse ahora al carro de que una declaración de 5 años o hace 8 años, pues la verdad que yo creo que, o 7 años, yo creo que dice muy poco en favor de los políticos. Los problemas que planteaba antes Marian, que son los más inteligentes, me parece que hay que plantear y que hay que plantearse la cuestión de fondo, es, por ejemplo, es decir, ¿qué tratamiento tiene que tener la esposa o el cónyuge del presidente o presidenta del gobierno? Ese es un tema que todo el mundo tiene que planteárselo, pero tiene que crear un contexto político favorable. Y cuando no creas ese contexto político favorable, no resuelve los problemas. Y yo creo que ahí entra en juego es el oportunismo. Yo siempre pongo un ejemplo que es el más fácil para todos los ciudadanos. Tú hablas con todos los políticos y con muchos ciudadanos y todo el mundo está de acuerdo en que los políticos en España están mal pagados. Pero nadie lo resuelve. ¿Por qué? Porque es algo muy propio del oportunismo político. Si un político dice que estás expulsando al sector privado de la política porque los sueldos son muchas veces incluso miserables comparado con lo que se cobra en el sector privado, pues lo que puedes pensar es ¿por qué no suben los sueldos? Simplemente por el oportunismo de los políticos. Creo que el oportunismo es algo que está poco estudiado todavía en la ciencia política y creo que habría que dedicarle una pensada. Sí, bueno, yo hablaba de este problema de esta jerarquización de los problemas. O sea, no perdamos de vista que el problema es un juez que está haciendo un caso, que está construyendo un caso y que está haciendo activismo judicial, y creo que a mí como ciudadana me preocupa esto, me preocupa la degradación del Poder Judicial, y me preocupa en segundo lugar efectivamente esto, que no existe un marco de normas éticas que además no solo es bueno para la sociedad, es que además protege a los políticos. Y es verdad que ninguno ha hecho nada por intentar solucionar esto. Las declaraciones de Semper están muy bien, la oposición tiene que fiscalizar, pero ¿por qué no proponen desde ese punto de vista institucional esas normas de regeneración democrática? Es decir, hay un problema evidente de normas éticas, hay una falta estructural de esas normas éticas exhaustivas, y yo creo que la oposición también podría proponer algo así. Yo no estoy muy seguro. Yo no estoy muy seguro de que todo se pueda reducir a normas. O sea, estoy totalmente de acuerdo en el fondo, que hay unas conductas que tienen que cambiar cuando uno es el o la cónyuge del presidente del gobierno o de un alto cargo, que hay cosas estéticas que se podrían hacer de otra manera. Lo que no tengo claro es que eso se pueda reducir a un código, ni siquiera un código no penal, sino un código. El presidente deberá, no sé qué, artículo 1, artículo 2. Yo creo que no, que esto no va así, porque difícilmente la ética se puede reducir a códigos, ¿no? Eso lo ha hecho la Iglesia con sus catecismos y nunca le ha salido del todo bien. Y por tanto creo que de lo que se trata es de aplicar en muchos casos sentido común. Aquí puede haber faltado, y creo que es la parte que yo le echo un poco en cara al equipo de Moncloa en este tema, de quizá haber hecho un gesto ahora, no digo ya en el pasado, sino ahora, de reconocer que hay alguna cosa puede no haberse hecho bien. Es decir, la sensación, lo decía, vuelvo a citar porque es que me pareció espléndida, ¿no?, la intervención del portavoz del PNV el otro día, decir, oiga, aquí penalmente esto no tiene ningún sentido, es verdad, hay un abuso, es la extrema derecha, lo podemos repetir una y otra vez,
pero objetivamente ha habido alguna cosa que no se ha hecho todo bien, que no debería haber llegado a un foro penal, pero que no se ha hecho del todo bien, y eso pues a lo mejor el debate tendría otro tono si eso se pudiera decir en voz alta también por parte, si no de los protagonistas, pues de quienes les contribuyen a elaborar el discurso, ¿no? Puede ser. Eso cambiaría, seguramente, ¿eso cambiaría el tono del Partido Popular o de la oposición en este punto del debate? Bueno, es una de las preguntas. Es decir, ¿habría tenido... Creo que la opinión pública le daría un tono distinto, que es lo que nos ha de preocupar. Efectivamente, estoy de acuerdo ahí contigo, Inés. Y de momento lo que tenemos es que la semana que viene ocurrirá algo que no ha ocurrido hasta ahora, que es que un juez acudirá al Palacio de la Moncloa en fase de instrucción a tomar declaración al presidente del Gobierno y a grabar esa declaración. Las 9:16, 8:16 en Canarias. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Sigue conectada nuestra compañera Mariela Rubio. Mariela, para que nos cuentes en este momento esa consolidación, decía, en el discurso del Partido Popular, que ayer, y de boca nada más y nada menos que de Alberto Núñez Feijóo, vinculó inmigración con inseguridad. Sí, ayer Feijóo volvía a hacer suyo ese marco tradicional de la extrema derecha, vinculando, como dices, la inmigración ilegal con la inseguridad ciudadana, algo que ya hizo en la campaña catalana y un mensaje al que volvía ayer. Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita. Pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa.
Tras la ruptura de los gobiernos con Vox, el PP está decidido, y así lo admiten en su cuartel general, a que la ultraderecha no les arrebate la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal. Dirigentes en Génova y varones del PP repiten esta semana de manera recurrente que la preocupación por la inmigración va a ser un vector de voto esencial en las próximas citas electorales. No nos vamos a dejar ese flanco descubierto, dicen. Ese es el contexto en el que Feijóo endurecía ayer su discurso, y ese es el contexto en el que el PP va a tumbar hoy en el Congreso el reparto obligatorio de menores migrantes. El PP votará no a la modificación de la ley de extranjería, y los presidentes autonómicos del PP cerraban ayer filas con su líder. ¿Tenden un trágala? Pues no. Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a su socio. Pues si quiere pactar con el Partido Popular, tendrá que recorrer el mismo camino. No se puede apoyar una ley en la que las comunidades autónomas somos decisivas sin contar con las comunidades autónomas. El gobierno no ha querido ni escucharlas, que hay que votarle sí porque sí, y después, como ha dicho, que se arreglen las enmiendas. Creo que no ese es el camino, y creo que nuestra posición es la posición correcta. E incluso el PP de Canarias, que forma parte del gobierno allí y a priori era partidario, se desmarcaba ayer de la reforma de la ley de extranjería. Mariela, gracias. A vosotros. Hay una cosa que le dicen dirigentes del Partido Popular a Mariela, ella lo contaba: no dejemos ese flanco descubierto. Pues claro, ¿y quién dice que un partido como el Partido Popular tenga que dejar descubierto su discurso sobre la inmigración? La cosa es que cubra ideológicamente ese flanco con propuestas, con discursos que son los que tiene la extrema derecha. Yo creo que el PP se equivoca rotundamente. Es decir, sabíamos que la inmigración es un asunto esencial para Vox, que lo estaba vinculando y lo vincula constantemente con narrativas de seguridad, desempleo, delincuencia, que lo ha utilizado y lo utiliza de forma bastarda, como toda la ultraderecha, además a nivel internacional. Pero ¿desde cuándo este es el discurso del PP? ¿Desde cuándo este es el discurso del PP? Cuando estuvo en el gobierno, el Partido Popular fue autor de 2 regularizaciones de inmigrantes sin papeles, y hasta donde yo sé, su programa político no tiene trazas de racismo ni de xenofobia. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿De verdad Feijóo quiere meter en el debate público un discurso sobre la inmigración absolutamente indiferenciable del discurso de Vox? Es que es inaudito. Lo que tiene que ver con lo que hablamos antes del oportunismo político. A finales de los años 90 en España, cuando entramos en la Unión Monetaria y empieza la economía a crecer fuerte, por encima incluso del 5%, había en España 500.000 de inmigrantes, 500.000. En la mitad de la primera década de este siglo había ya casi 5 millones de inmigrantes. Durante ese periodo gobernó el Partido Popular. Es decir, y esos inmigrantes no entraron con papeles, entraron de manera irregular hasta que el propio Rodríguez Zapatero, una de sus decisiones más trascendentes, fue realizar casi 800.000 inmigrantes. Y habían convivido con nosotros sin ningún tipo de problema, gestionando la política económica del Partido Popular. Y de pronto la ha utilizado políticamente simplemente por ese oportunismo que está emponzoñando la política. Es decir, cuando los políticos no se convierten de manera racional, de manera coherente, pues te llega este tipo de contradicciones tan flagrantes. Insisto, la idea, a finales de los años 90, 500.000 de habitantes. En el año 2004-2005, 5 millones de inmigrantes. Por lo tanto, estamos hablando de que lo ha gestionado el Partido Popular y nunca ha generado ese tipo de controversias. Guardan. Sí, hay oportunismo y hay populismo. Al populismo cutre. Yo he repetido varias veces que en el tema de la inmigración no me gusta el discurso buenista, no me gusta la sensación de que esto todo está bien, todo es bonito, todo es perfecto, contribuye a la riqueza y no pasa absolutamente nada. No es verdad. Y sobre todo no es la percepción que tiene mucha gente, y por tanto es bueno escuchar a la gente. Y es verdad que hay problemas de concentración, de inmigración, y que eso genera problemas de atención, que hay problemas de reparto de las ayudas sociales, que hay dificultades con vivienda, que hay problemas en la escolarización. Y eso hay que poderlo decir, sin que uno le acusen de nada, porque negar eso es negar la evidencia de algunas personas. En cambio, no es verdad la vinculación entre inmigración y criminalidad. No lo es porque no se corresponde con las cifras. Alguno te saldrá con la población en las cárceles, pero luego hay que ver cuáles son los delitos que están adjudicados allí. Los delitos más graves están todos, o la mayoría, según una encuesta, al menos en el caso catalán, que es donde esto se ha estudiado hace poco, los delitos más graves no son de población inmigrante, ¿no? Pero efectivamente, a mí la idea de que hay retos, de que la inmigración provoca retos y que eso se puede hablar con serenidad, me parece positivo. Cuando en cambio vas a esa especie de discurso
fantorrón, infantiloide, populista, de decir, no, la gente tiene que estar segura en su casa. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Qué está usted diciendo? ¿Que la inmigración pone en cuestión que la gente esté segura en su casa? O sea, reducir el debate de la inmigración a ese tipo de frases simplonas, trumpianas, de meeting de Trump, son ridículas. Y eso degenera, de nuevo, volvemos a lo anterior, ¿no? Degenera el debate político e imposibilita tener un debate racional. Hay que poder tener un debate racional. Por supuesto que sí, por supuesto que la inmigración plantea para la economía de nuestro país una enorme cantidad de virtudes y de ventajas, pero bueno, pues hay que saberla gestionar y plantea problemas en algunos casos concretos, en algunas sociedades, en algunos barrios. Muy bien, pero si usted lo reduce a frases de manual solo porque en lugar de hablar de inmigración usted está hablando de Vox, Feijóo lo que está haciendo es intentar hablar de Vox y hablar a los de Vox cuando dice ese tipo de cosas, intentar captarles para decir mirad dónde estoy y mirad cómo soy, y así degenera el debate político e impide que podamos hablar de inmigración como deberíamos. Bueno, yo es que creo que no tenemos tampoco que perder de vista que todo esto surge al hilo del reparto de niños. De verdad, y aquí sin ninguna demagogia, de verdad es un problema para España cuando ha acogido a 200.000 refugiados ucranianos. Es decir, hemos vivido un circo con el reparto de menores cuando todos los convenios internacionales de derechos de los niños nos obligan a integrarlos y a poner a su disposición recursos precisamente para formarlos y para integrarlos. Y aquí no hay ninguna demagogia que valga. Esto se debería hacer de forma automática y si se quiere evitar este circo, el PP debería ser el primer interesado en querer reformar la ley para hacer que esos repartos sean obligatorios y automáticos. La desgracia es que este tipo de mensajes da votos. Quiere decir, lo hemos comprobado recientemente en las elecciones en el Parlamento Europeo y lo vamos a comprobar muy pronto en Estados Unidos. Es decir, el discurso anti-inmigración da votos. Y hasta que la opinión pública no se dé cuenta que realmente, es decir, gracias a la inmigración, y no digo ese discurso buenista en absoluto, creo que la inmigración es un fenómeno complejo porque las sociedades tienen el conflicto social permanente. Es decir, igual que tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas con las pensiones, tenemos problemas con el reparto de la riqueza, tenemos muchos problemas. Y la inmigración es un problema más de los que tenemos, no es un problema muy distinto. La diferencia está que la desigualdad genera muy poco movimiento de votos, o el análisis sobre las pensiones genera muy poco movimiento de votos. Pero la inmigración sí, en sociedades además muy envejecidas. No es casualidad que el debate de la inmigración se produzca en un momento en que Europa tiene un grave problema de envejecimiento. Es decir, y ahí lo dejo, quiere decir, porque yo creo que es un análisis que está por hacer. Es decir, el efecto que tiene la inmigración en una sociedad tan envejecida como Estados Unidos y sobre todo en Europa, que es mucho más que Estados Unidos, creo que hay que empezar a analizarlo con cierta seriedad. Son ahora las 9:28, a 2 minutos, por tanto, de que empiece la reunión del Consejo de Ministros en la Moncloa, donde se va a producir una noticia. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sastre. Se veía venir, y es que el Gobierno va a destituir a la directora del Instituto de la Mujer. Sí, estaba cantado. El Consejo de Ministros va a aprobar el decreto de cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres por esos contratos adjudicados a dedo a las empresas que Isabel García comparte con su pareja, adjudicados por ayuntamientos socialistas, y además 5 de ellos, según ha reconocido ella misma, 5 de ellos adjudicados este mismo año, estando ella ya en este 2024 en el cargo del Ministerio de Igualdad, y algunos acusados de estar amañados. Su situación, Sastre, era muy crítica, insostenible. Nadie del Gobierno la defendió, tampoco ningún dirigente del PSOE. Es más, dentro del PSOE hubo gente que pidió su dimisión, y Sumar, el socio de Gobierno, lleva varios días ya pidiendo su cese inmediato. Es más, la acusa de haberse enriquecido con estas labores en favor de la igualdad. Su continuidad, además, era una rémora, un lastre para la ministra Ana Redondo, que desde que se conoció la noticia el pasado jueves le pidió explicaciones, pidió además tiempo, incluso paciencia e igualdad, pero vemos que se le acabó. Isabel García no dio, además, públicamente las explicaciones necesarias sobre esos 64 contratos menores obtenidos en los últimos 3 años, con una facturación de 250.000 euros en diferentes ayuntamientos, la mayoría del PSOE, para gestionar puntos violeta, pero también otras actividades sobre feminismo, actividades también LGTBI. Ella no mostró ninguna intención de dimitir, se defendió diciendo
que todo era ilegal, que no había beneficiado desde el Instituto de las Mujeres a sus empresas, pero lo cierto hoy es que el Gobierno va a cesar, la va a destituir. Era una nueva polémica que arrastraba la ministra con ella, con Isabel García, porque hay que recordar que nada más llegar al Ministerio, al Instituto de las Mujeres, Sumar y socios del Gobierno, colectivos LGTBI, pidieron también su dimisión al considerar tránsfobos e inaceptables muchos de sus comentarios y críticas con la ley trans. Adjudicaciones, recordemos, contratos de 250.000 euros, sobre todo ayuntamientos del PSOE por esa gestión de puntos violeta, entre otros asuntos. Era insostenible la situación. Llegó a hablar Ana Redondo, creo, Mariola, de humanidad, más que paciencia para justificar que no tomara la decisión. Intentamos aquí en la radio hablar con ella, pero ella no ha querido hacer más declaraciones que aquella primera frase que concedió al Español, que fue el medio que sacó esta información, ¿no? Sí, además ella sacó un comunicado en las redes sociales defendiéndose, diciendo que todo era legal, que desde el instituto pues no había adjudicado ningún contrato y lo que sí podemos decir, no quiso hablar en ningún momento con la cadena SER, pero sí lo que podemos decir es que esta noche en hora 25 va a estar la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Es un día importante además para ella porque se aprueba en el Congreso la ley de paridad, su aprobación definitiva, pero evidentemente este tema estará sobre la mesa. Pues escucharemos las explicaciones que dé Ana Redondo en esta entrevista de esta noche en hora 25 con Pablo Tallón. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. María. Bueno, a mí es que me ha sorprendido muchas cosas de este caso. En primer lugar, que ya era de por sí un perfil bastante controvertido por lo que se acaba de decir, ¿no? De un activismo transfobo que no mantuvo precisamente un perfil bajo durante la tramitación de la ley trans y ahora, cuando se conoce esto, las explicaciones casi obscenas que ella ha dado también en relación al cónyuge, diciendo que los cónyuges también tienen que comer, ¿no? Y sobre todo, el tercer punto y lo que más me preocupa, la inacción de la ministra de Igualdad. Yo creo que la ministra de Igualdad debería haberse pronunciado mucho antes, debería haber tomado cartas en el asunto, porque esto la estaba arrastrando a ella, a su capital político y también y sobre todo a un ministerio que está en el punto de mira de la ultraderecha y creo que debería haberlo cuidado mucho más. Para mí este cese llega un poco tarde. Hay otro asunto del que quiero que hablemos esta mañana. Es una polémica que viene de hace unas semanas en Cataluña. Se ha dado de baja en Esquerra Republicana de Cataluña Ernest Maragall, hermano de Pascual Maragall. Ha dejado Esquerra después de que se haya sabido que compañeros suyos de Esquerra, entre ellos estaba el director de comunicación del partido, eran los responsables de hacer y de repartir carteles en los que se veía a Ernest Maragall y a su hermano Pascual Maragall, que como saben tiene Alzheimer, con este mensaje. Este mensaje despreciable. Decía: fuera el Alzheimer de Barcelona. Carteles hechos, por tanto, promovidos por gente desde dentro de Esquerra Republicana, en los que se decía fuera el Alzheimer de Barcelona, con imágenes de Pascual y de Ernest Maragall. Al ver cómo ha gestionado esto el partido, Maragall ha decidido darse de baja de Esquerra Republicana. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Cuéntanos cómo hemos llegado hasta este desenlace. Sí, efectivamente, como contaba Sastre, Ernest Maragall comunica su baja, rompe el carnet de Esquerra y lo hace, dice, por vergüenza y horror, asegura, por el caso de los carteles. I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya. ¿Qué ha pasado con estos carteles? ¿Por qué dimite Maragall? Bueno, pues porque no está satisfecho en cómo la dirección del partido ha intentado resolver o incluso tapar el caso, una campaña que nació en la misma sede de Esquerra Republicana en el Departamento de Comunicación y que buscaba encontrar la simpatía o el apoyo de la gente hacia Ernest Maragall, un candidato que tiene 81 años. Fue a principio de este año cuando la dirección de los republicanos empezó a sospechar de que el caso les explotaría y explotó hace 3 semanas por la investigación del diario Ara. Salió a la luz que ellos, parte de la cúpula, encargaron esos carteles a través de una empresa afín al partido, de Relevance, y entonces empezaron las reuniones para diseñar un plan. Si hi ha un home, si l'informe hi ha un home, no. Llavors, si tu dius que hi ha el Pol, tu cites el Pol i punto. I si hi ha més noms, és el Pol que ha parlat amb ells. Tu vas... Àudios... Tú has parlat amb el Pol, audios que publicó RAC1 que incluso una persona de la dirección de los republicanos grabó durante la reunión. En el audio hablan de un informe.
el de los Mossos, porque el mismo Ernest Maragall denunció el caso y señalan a Pol, uno de los militantes que colgó los cartells. Més m'ha penjats millor, després hi havia una llista amb els llocs que havien de ser penjats, hi havia seus d'Esquerra Republicana, també algo molt lleig que a mi em va semblar que eren centres de malalts i d'Alzheimer. Entrevista en el digital El Nacional, nos dieron una lista de los sitios donde teníamos que colgar los carteles, sedes de Esquerra e incluso centros de enfermos con Alzheimer, explicaba Pol, el militante. El caso se sigue investigando, hay en marcha una investigación interna en Esquerra Republicana, una polémica que ha provocado que el militante que colgó los carteles y que el director de comunicación de entonces, Tolo Moya, hayan sido suspendidos del partido por faltas grave y muy grave. Además, también se ha expedientado a Sergi Sabrià y Marc Colomer, también de la cúpula de Esquerra, aunque ahora ya no tienen cargos, y que también ha provocado, como contábamos, que Ernest Maragall, un histórico dirigente del PSC que encarnó la huida de los socialistas hacia Esquerra en un momento en el que se buscaba eixamplar, ensanchar la base del nacionalismo, se haya dado de baja de Esquerra Republicana. El de los carteles no es un tema menor, y menos en el momento en el que se encuentra Esquerra Republicana, con la investidura de Illa y también la pugna por los liderazgos en el partido. La polémica de los carteles ha enfadado, ha molestado a la militancia, y esto es importante, Sastre, el cómo respiran las bases, porque será la militancia quien deberá avalar el pacto por la investidura de Illa. Gracias, Laura. Con alguna dificultad en el sonido, pero hemos escuchado sobre todo la secuencia de lo que nos contaba Laura, y efectivamente ese impacto que pueda tener en el sentimiento, en el concurso entre la militancia y la dirección de Esquerra en un momento en el que estamos ante las horas previas de que se tengan que tomar decisiones políticas importantes, básicamente ese apoyo no a la investidura de Illa. Pero antes que eso, Ignasi, estamos ante un caso en el que parte de la cúpula de un partido promueve carteles de esta calaña contra uno de sus dirigentes. Sí, yo no conozco precedente de este tema. O sea, conozco casos en los que alguien de un partido, el jefe de la agrupación de no sé dónde, pues ha hecho no sé qué, ¿no? Entonces esto sale a la luz y se le cesa. Muy bien. Pero la idea de que los organismos centrales, el cuartel general, el responsable de prensa, organice una campaña así de miserable contra un candidato propio, yo esto no creo que no tiene precedente, ¿no? Entonces Ernest Maragall ha actuado con bastante dignidad, con mucha dignidad en este tema. Yo estoy en las antípodas de las posiciones de Ernest Maragall, lo dejo bien claro en antena, y de la estrategia y de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho. O sea, políticamente me he distanciado mucho de él, aunque como persona le conozco hace años, le respeto mucho, pero creo que en este caso concreto, como persona, ha actuado con mucha dignidad. En un primer momento pues confió en el partido que había pasado a ser el suyo. No olvidemos que él estaba antes en el PSC y se fue a Esquerra. Él confió en Esquerra, confió que iban a ser leales, puso los hechos en conocimiento, no hizo ruido, por decirlo así. Aquello de los trapos sucios se lavan en casa, pero en casa no lavaron los trapos sucios. Y los trapos sucios solo en el momento en que la prensa empezó a sacar esos audios y toda la información es cuando ya pues tuvo que dimitir el responsable principal, que salió pues quedando muy claro que es que lo habían organizado todo, dónde se ponían los carteles, dónde se imprimían, quién los repartía, una cosa bestial. Y de hecho en ese momento salieron más cosas también, José Luis, que es bueno explicarlas, ¿no? Cómo Esquerra ha estado detrás de otras campañas, porque lo que se ha visto es que había toda una estrategia en la que hay campañas que parecían como de la sociedad catalana o del independentismo catalán, pero que se han dirigido al 100% desde las cocinas de Esquerra. Y ahora ha salido también eso. Lo que pasa es que como no hablan del Alzheimer de nadie, pues en ese sentido pasan más desapercibidas comparadas con esto. O sea que efectivamente Esquerra ha quedado desnuda, el equipo de Esquerra ha quedado desnudo, y a Maragall ha hecho muy bien en dar un portazo y decir, oye, esto no es un partido serio, y se siente pues maltratado, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en las negociaciones? Pues no lo sé, porque lo que está claro, sí tiene impacto en el Congreso futuro, eso ninguna duda, porque lo que demuestra es que Esquerra se tiene que renovar, que Esquerra está patas arriba, que tiene aluminosis, tiene amianto, tiene carcoma, tiene todo lo que se puede tener en las estructuras lo tiene, y por tanto tiene que renovarse íntegramente. Por tanto, efectos de la renovación de estructuras sí está claro. Ahora, efectos de la negociación actual yo no acabo de ver cómo se cruzan las cosas. Sí, en política está casi todo inventado, y una vez más hay que volver al viejo axioma, aquel de Adenauer, ¿no? En política hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Yo creo que esto, más allá del caso Maragall, que conozco, digamos, el detalle, no lo conozco tan bien como Guardans, sí que me preocupa lo que comentamos anteriormente
anteriormente, el hecho de que la política se ha convertido tan fiera, es tan salvaje, que estamos expulsando a mucha gente que le gustaría participar en política honorablemente y con un sueldo digno, simplemente por mejorar la sociedad. Y creo que ese tipo de casos demuestra que la política en algunos momentos está enferma simplemente porque es una lucha por el poder, se pierden los valores. Que son momentos, ¿no? ¿O es que soy un ingenuo, Carlos? Yo creo que hay demasiados momentos. Es decir, la política, y cuando hablas con los políticos, cuando se van, digamos, de la tribuna, cuando se van de la primera fila, todos te dicen lo mismo, que lo más duro que han hecho en su vida es estar en política. Y eso hay una coincidencia, lo mismo que sea de derechas, de izquierdas o cualquier otro tipo de partido político. Hay cualquier tipo de casos, para cualquier ciudadano, dice, ¿cómo voy a meter yo a militar en un partido donde hacen esas cosas tan salvajes, tan miserables como jugar con el Alzheimer? Es decir, yo creo que ese es el mensaje más tremendo desde el punto de vista de la opinión pública y es el que nos debería preocupar. Vale. Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir tanto Carlos como Guardans. Yo creo que sí, que efectivamente hace muy bien en dar un portazo. Es intolerable que parte de la cúpula promueva una campaña así de miserable, pero por otro lado Maragall tiene 82 años. 81 ¿no? años, Bueno, sí. pues es un poco el caso Biden y la gerontocracia que tenemos a nivel también internacional, ¿no? Y para mí sí ha sido una figura un tanto controvertida, ¿no? De la socialdemocracia, ha pasado al delirio independentista, ha hecho declaraciones que a mí particularmente sí me han producido cierta vergüenza ajena, pero bueno, el caso aquí es que se va un señor de 82 años y sobre todo que pone de manifiesto que efectivamente Esquerra Republicana necesita emprender esa renovación, ojo, no solamente a nivel de cuadros, sino íntegra, también estratégica y programática. Sí, pero lo que pasa es que aquí, por distinguir las dos cosas, intuyo que ese es el sentido, pero déjame enfatizar en eso, de lo que estabas diciendo. Es decir, una cosa es lo que haya dicho, la trayectoria de Maragall, que como decía Guardans, te puede parecer bien, mal o regular. La otra es lo que ha ocurrido aquí. Intolerable. Por eso, totalmente. La otra es que Sí, haya que gente quede dentro claro. de la cúpula de un partido Sí. que utilice los resortes orgánicos de su formación para hacer campañas tan despreciables como esta, sea contra Maragall o sea contra cualquier hijo de vecino. Pero, José Luis, separando eso, totalmente de acuerdo. Es evidente que los mismos que han hecho eso son los que han organizado el debate. Vamos, parte de la campaña por la independencia lo han hecho la misma gente. Bueno, que si utilizan esta práctica contra Pascual Maragall, puede que utilicen esta práctica en su estrategia política, este sector por lo menos. Que las cosas se pueden segmentar hasta cierto punto, ¿no? Porque esa sensación de que los segmentamos y solo miramos una cosa suelta, pues bueno, tiene un valor en política muy relativo. Y efectivamente el equipo de Sabría que montó, no quiero entrar en detalle para no aburrir a los oyentes, pero efectivamente el equipo de comunicación que montó esto es el equipo que está detrás de otras cosas que han agitado la vida política catalana y que la han tensionado y que han contribuido a estropear ese ambiente. Y todo eso se ha hecho pues con apoyo de la actual, vamos, de lo que era la dirección de Esquerra, ¿no? O sea que efectivamente, claro que esto va más allá de esta campaña y tiene que ver pues con todo lo que se ha hecho, con esa sensación de impunidad que ha tenido la Cataluña de estos últimos años, en las que todo valía con tal de agitar la calle. Dejadme que me quede en Cataluña, aunque por otro foco, el económico, una cuestión que nos contaba Javi Ruiz a las 8 de la mañana, el Sabadell, el Banco de Sabadell ha presentado esta mañana, pues poco después de las 7, unos resultados que son clave, porque además se presentan en un contexto, ya saben, en plena OPA hostil del BBVA. Javier, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Sastre? Y decías unos datos récords, porque la entidad gana más dinero que nunca y eso puede significar que la operación del BBVA, atención a esto, pueda encallar. Sí, de hecho los resultados están presentados para eso, para que esa OPA hostil no salga, para que encalle, porque ha presentado unos beneficios un 40,3% mejores que los del año pasado. Nunca había ganado tanto dinero el Sabadell solo. Y se encarga de subrayar esto, que solos pueden. 791 millones en 6 meses es un récord histórico. La cifra es importante por dos cosas. Primero esto, porque la entidad está diciéndole al mercado, oiga, crecemos nuestro margen de intereses un 9,8% sin que nos ayude ni nos compre nadie. El que quiera entender, que entienda. De hecho, hay un mensaje muy, muy sutil y muy envenenado diciendo con una exposición
insignificante a mercados volátiles. Sastre, déjame que te traduzca de castellano a banquero, de banquero a castellano. Insignificante con exposición a mercados volátiles significa nosotros operamos en España, no somos como el BBVA que opera en Turquía y en México y que hay veces que salta y hay veces que cae porque las divisas son muy volátiles allí. Así que, ¿qué está diciendo esta mañana el Sabadell? Nuestros beneficios son extraordinarios por nosotros solos. Esta es la primera de las armas de seducción que está lanzando, pero es que la segunda ha ganado tanto dinero que hoy le ha dicho a sus accionistas, oiga, no vendan porque les vamos a pagar 2.900 millones de euros, 500 millones más de lo previsto, el 60% de lo que ganamos nosotros se lo llevan ustedes. Así que, ¿qué tenemos hoy, Sastre? Hoy no tenemos unos resultados extraordinarios, que los tenemos, son extraordinarios estos resultados. Hoy lo que tenemos es un balance financiero envenenado para quien intenta comprar la entidad. Argumentos en forma de números. La preocupación de que esa compra hostil del BBVA al Sabadell salga adelante es que los 5 grandes bancos se reduzcan a 4 y que caiga, por tanto, la competencia y, sobre todo, el crédito que nos dan los bancos. ¿Qué dicen esas cuentas de esa competencia, Javier? Pues este es el otro mensaje. Si hay uno que es, accionistas, quédense con nosotros que les vamos a pagar, el otro mensaje es a la sociedad diciendo somos mejor 5 que 4 bancos, menos concentración bancaria porque competimos más. Esto es como se traduce, insisto, de balance a castellano y de banquero a castellano. Yo te hago la traducción un poco libre, pero es que lo que el Sabadell ha dicho es, miren, pymes, que es el sector clave de su ofensiva, hemos dado 8.600 millones a pymes, un 35% más. Pymes son el sector clave en el que trabaja el Sabadell, el 42% de la cartera del Sabadell son pymes. Así que, ¿qué está diciendo? Oiga, como nos cierren la ventanilla a nosotros, como nos compre una entidad, hay menos pymes y hay menos posibilidad de crédito y menos competencia. Van a pagar las empresas más. Segundo, hipotecas. Dice, hemos aumentado hipotecas un 14%. Tercero, crédito al consumo. Esto del frigorífico y el coche. Sí. 17% de aumento al crédito al consumo. Así que hoy, de verdad que la carpeta que hoy va a traer el Sabadell para su presentación de resultados podría titularse Resultados primer semestre o podría titularse OPA no gracias. Javier, gracias. Un abrazo. Pues es evidente, pocas veces, Carlos, los balances de un banco de los que hablamos a menudo pues sirven sí para sacar pecho, pero pocas veces tiene un mensaje tan claro como este, ¿no? Bueno, tan claro y tan complicado también, porque complementando lo que decía ahora Javier, efectivamente el Banco Sabadell ha ganado un 40% más, pero el BBVA, que es mucho más grande, ha ganado un 30% más y el año 22 ganó un 40% más respecto al 21. Ha doblado sus beneficios respecto antes de la pandemia, por lo tanto uno corre velozmente pero el otro tampoco deja de hacerlo, El BBVA gana muchísimo dinero y puede aguantar, probablemente tiene musculatura financiera suficiente para poder engullirse al Sabadell. A ver, en todo caso, cómo acaba esta operación. Hoy el Sabadell tenía este hito, digamos, en mitad de esta controversia, que era ofrecer sus resultados y poder decirle qué es lo que quiere su dirección a sus accionistas. Oigan, ya ven aquí solos cómo nos va la cosa. Hay otro asunto, de hecho un par de asuntos que quiero que comentemos antes de que acabemos este abierto. Uno es saludar a Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Con la última hora de las novedades en la campaña para la presidencia de Estados Unidos, para las elecciones de noviembre, lo que hemos contado esta noche, lo que hemos visto de madrugada, es que Kamala Harris ya tiene el número de delegados suficientes para poder aspirar y ser la sucesora de Joe Biden una vez que Biden ha dado ese paso atrás. Exacto, lo tiene ya bastante bien encarrilado para consolidar su candidatura. Por aclamación, porque está consiguiendo un ritmo de donaciones récord, el respaldo de pesos pesados del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi, y porque, como decías, esta noche ha alcanzado el número de delegados que necesita para que se confirme su candidatura. Los delegados son los representantes que se han ido eligiendo en las primarias de cada estado estos últimos meses. Claro, se eligieron para votar a Biden, pero ahora que Biden no está, Kamala Harris tenía que amarrar esos apoyos antes de la convención demócrata de mediados de agosto y de la votación virtual que se cerrará unos días antes. Y lo ha conseguido en poco más de 24 horas. Todo esto, claro, cierra el paso a posibles rivales internos, abre definitivamente las quinielas sobre la vicepresidencia y, sobre todo, le permite a Kamala Harris ya enfocar su acción en la campaña frente a Trump. Y es lo que ha hecho esta madrugada con su nuevo equipo de campaña. Le recuerda que fue fiscal. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. So hear me when I say
Créanme cuando les digo que conozco a tipos como Donald Trump. Ya está empezando a confrontar ese perfil de jurista de Kamala Harris frente a su rival republicano delincuente que ya señalábamos ayer. Todo esto ha ocurrido en un acto en el que hemos vuelto a escuchar a Biden por primera vez desde la renuncia. Han conectado con él por teléfono. Biden ha verbalizado su apoyo a Harris. Ha dicho que aunque él no vaya a estar, la tarea continúa con ella, con Kamala Harris, todo a la espera de que se dirija a la nación esta semana para explicar sus renuncias. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Guardans, casi como en un concurso. Te voy a hacer una pregunta y tienes un minuto para contestarme. ¿Qué opciones reales le das a que, si es Kamala Harris la candidata demócrata, pueda ganar a Donald Trump tal como están ahora mismo las cosas? Las elecciones en 3 meses y medio. Muchísimas opciones le doy, porque esto no es un tema de si es más guapa, más interesante, más guapa en el sentido político, atrae más votos por sí sola, sino es toda la dinámica, es la ilusión que le ha metido, es la esperanza que le ha metido, y estas elecciones se juegan en sacar a la gente de la abstención, no en tanto en gente que cambie de voto, ni un solo fan de Donald Trump va a cambiar de voto, sino gente que se mueva y que se movilice. Y ahí una de las grandes sorpresas es la gente joven, la generación X, como le llaman, que está saliendo, o sea, la cantidad de impulso en TikTok que está teniendo Kamala Harris es espectacular, y no lo había tenido Biden. Y las donaciones que no son solo de grandes fortunas, que también, sino son pequeñas donaciones a lo Obama. O sea, Harris ha cambiado en solo 48 horas la dinámica de toda la campaña y ha generado una ilusión en la izquierda y en muchas mujeres y en mucha gente en Estados Unidos que Biden era incapaz de insuflar. Y por tanto, en este momento, no solo hay partido, yo creo que es perfectamente posible que gane, y que gane muy bien Kamala Harris estas elecciones. Sin embargo, yo, por ejemplo, ayer leía en el País un artículo muy interesante que hablaba del acantilado de cristal, un fenómeno que tiene que ver con el hecho de que en un momento de crisis se recurra a una mujer con altas posibilidades de estrellarse. Ojo que Kamala Harris, esto no es una oportunidad para Kamala Harris. Kamala Harris tiene que ganar las elecciones. Yo creo que hay mucho trabajo, pero mucha gente va a salir a hacerlo, que no está. Hay un detalle, perdona María, hay un detalle muy práctico. Hay mucha gente que no estaba dispuesta a salir al lado de Biden porque Biden quemaba, y ahora en cambio todo el mundo quiere salir al lado de Kamala, y por tanto es una movilización de gente de base, al Obama, insisto, que Biden era incapaz de movilizar. Carlos, breve, que tengo muy una brevemente, última hora. Creo que 3 meses y medio es muchísimo tiempo, y la clave va a estar una vez más en la campaña electoral. Si las campañas electorales son siempre importantes, estas son fundamentales para Kamala Harris. Decía que tenía una última hora, Pedro Jiménez, que tiene que ver con el caso Begoña Gómez. ¿De qué se trata? Sí, Sastre, así es. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado ya el recurso de reforma contra la citación del presidente del Gobierno. Dice que una diligencia tan trascendental como esta no tiene ninguna fundamentación jurídica en base a los autos y al sumario que obra en la causa, y por eso pide al juez que la anule. Dice que es una diligencia que no tiene sentido jurídico ni en el fondo ni en la forma, porque no hay ningún indicio que se haya desprendido de la investigación sobre la necesidad de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno. El escrito de Antonio Camacho recuerda esas 2 reuniones que son las que se supone que tiene que explicar el presidente Pedro Sánchez en su declaración. En la primera coincidió en un encuentro que mantuvo el empresario Carlos Barrabés con Begoña Gómez, y el encuentro se limitó a un saludo. Camacho recuerda que es que el Palacio de la Moncloa es el domicilio de Begoña Gómez, que era lógico que se reunieran allí, y la segunda fue una reunión en la que también estuvo el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, en una ronda de contactos con personalidades del mundo de la innovación, en las que participó también Carlos Barrabés. Y por último, la forma del interrogatorio. Camacho también recurre en la forma en la que se va a celebrar ese interrogatorio, que recordemos, el juez se desplazará al Palacio de la Moncloa porque dice que le interroga no por razón de su cargo y que por eso lo quiere hacer presencialmente, y además instalará cámaras y dispositivos de grabación para recoger documentalmente ese interrogatorio. Lo ampliamos en el boletín. Esa es la noticia. La defensa pide anular esa diligencia del juez.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. 100 años de radio. Y a partir de ahora, el magazine. Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Nos vamos a echar un rato, ¿eh? Vamos a estar un rato juntos, ¿eh? Sí. Vamos a echarnos. Echarnos, digo, por lo de la cama. No había pillado el chiste. Bueno, ¿qué es un país? Si tú me lo preguntas, Kiko Llaneras, Pascual Donate, un país se explica desde un lugar, efectivamente, el de la cama. Eso Atención, 900, 100, 800, porque necesitamos su colaboración. ¿Cuál fue el momento más divertido o más bochornoso que han vivido en una cama? ¿Recuerdan el peor colchón en el que han dormido? Quiere mucho a su pareja y sin embargo esa es la peor persona del mundo para compartir su sueño. ¿Cómo lo negocian? Le quita las sábanas, le arrinconan, le atormentan, le dejan en un rincón. No puede con sus ronquidos. 900, 100, 800, historias de camas desde ya. Tenemos la teoría de que podemos explicar un país desde un lugar. La semana pasada explicamos España desde las farmacias. Hoy vamos a explicar España desde las camas. Así que ayúdennos. 900, 100, 800. Vamos a perseguir también a la felicidad. Lo vamos a hacer con Alejandro Cencerrado. Hoy partiendo del hecho geográfico de dónde se puede ser más feliz dependiendo de donde uno viva. Vamos a tener meme, concepto y evento canónico. Eso es, muy con, bien. Nuestra compañera Gema Jiménez Maldonado. ¿Vale? Hoy para hablar del amor. Sí. Cómo hablan los jóvenes del amor. Y va a venir a morir al hoy por hoy María Barranco, a la que le vamos a hacer una necrológica. En un sentido literal, porque saben que hacemos necrológicas junto al futura difunta, cuando sea dentro de muchísimos años. Pero hay que estar prevenidos. Para acordar con ellos que sonará en la radio el día que ya no esté. Eso es. Hoy se atreve a venir María Barranco. Así que ya ven todo el programa que tenemos por delante. De momento, María Martínez Bascuñán, Ignasi Guardans, Carlos Sánchez, bien vivos que estáis, y yo que lo celebro. Que los periódicos tenemos una cantidad de obituarios. Ya, por eso. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.